Angie, buenos días. Jessica, buenos días. Angie, ¿me escucha? Señora. ¿Cómo están? Toca con dos, uno para hablar y el otro para escuchar. ¿Ven mi pantalla? ¿Ven la pantalla? Sí, señora. Entonces, creo que no habíamos tenido clase, nuevamente buenos días. Profe, se le escucha un poquito bajito el audio. Sí. Ahorita me saca un poco. Espérenme. Estoy en el computador del colegio y es más. Espérenme ya, espérenme a ver justo acá si puedo hablarles desde mi celular. Niñas, ¿me escuchan? Sí, ahora sí se escucha bien. Listos, entonces ya coloqué mi celular. Les voy a explicar entonces la guía. No sé si ya la hayan desarrollado o si ya hayan leído para que me digan si tienen preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? No, por el momento todavía no la he desarrollado. No, profe, Ah, no la han desarrollado. Bueno, entonces esta guía solamente son 5 hojitas, es muy sencilla. La idea es que la entreguen antes del 6 de noviembre porque ya pues en esta semana, después del 6 al 12, salen los niños ya a vacaciones. Entonces espero que ustedes sean de ese poco porcentaje que salen a vacaciones. Y pues la idea es vernos ya el próximo año los que sigan acá, creo. Bueno, entonces los temas son muy sencillos. Estos temas ya los habíamos visto en séptimo. Lo único que nos hacía falta era pues la conservación de los recursos naturales. Vimos temas de recursos renovables y no renovables, agotamiento de los recursos y estrategias de minimización de
brevemente les voy a comentar una. ¿Listos? En la descripción del tema, pues les estoy explicando qué son los recursos naturales, cuál es su importancia y algunas estrategias o dos aspectos principales para evitar su despilfarro y también las consecuencias negativas que trae el agotamiento de los recursos, sobre si recuerdan cuáles son los recursos naturales. ¿Ustedes recuerdan, niñas? ¿Recuerdan cuáles son los recursos naturales? Angie, Luisa, Jessica, Charit. Los renovables y los no renovables, ¿verdad? Sí, señora, muy bien. Entonces, renovables, no renovables, y aquellos que se denominan inagotables principalmente, como es el sol, ya que es una fuente que su duración es millones de años, miles y millones de años, ya que pues el sol que estamos recibiendo de hoy fue emitido por el sol hace más de 150 millones de años o años luz. Luego sigue lo que son las conexiones con anteriores temas, como es lo que es la termodinámica de los ecosistemas, las leyes que se aplican en el desgaste o en la energía que se produce en una cadena trófica. El periodo pasado vimos lo que son las relaciones armónicas e inarmónicas y pues este periodo vamos a ver lo que es la conservación de todos los recursos naturales que se encuentran en el ecosistema. En la fundamentación pues, vamos a encontrar la definición de conservación de los recursos naturales. Luego sigue el impacto que se ha producido porque nuestra sociedad no es sostenible con los recursos que obtenemos o que tenemos de la naturaleza. Luego tenemos, ¿cómo les digo? A ver, como las bases productivas que están en el país y que no se les da el trato adecuado. Por lo tanto, nosotros obtenemos, o bueno, las personas, por ejemplo, los pesqueros obtienen un producto para vender, pero no le están devolviendo nada al ecosistema. Entonces, algunos de estos son, pues, el mal manejo de los recursos marinos, recursos hidrobiológicos y de las aguas continentales, entonces tampoco se les está dando buen uso ya que se está obteniendo demasiados recursos del mar y pues no le estamos devolviendo nada al mismo. Luego sigue la conservación de las tierras agrícolas, es decir, demasiados cultivos, aparte pues están aumentando la parte de las franjas agrícolas, es decir, quemando franjas que son nativas propias de un ecosistema, como son los páramos. Acá, como nos habíamos dado cuenta algún día, si recuerdan la problemática que se está viviendo en Villavicencio, que están cortando todos los árboles nativos y pues están creando bastantes barrios y también las avenidas principales. Conservación del agua, conservación de la cobertura vegetal en la costa y la sierra, y ordenamiento o zonificación del espacio en la selva alta y la selva baja. ¿Listos? Entonces, recordemos pues que principalmente cuando los indígenas están tratando todos estos recursos, los tratan de una manera respetuosa, pero cuando ya nosotros los vamos a tomar, los vamos a coger, no les vemos ningún sentido y ningún valor ambiental a todos los recursos que tenemos a nuestro alrededor. En el siguiente subtítulo vamos a encontrar agotamiento y destrucción de los recursos naturales. Una pequeña lectura de dónde salió este tema, porque es tan importante hablar del cuidado de los recursos naturales. Entonces, desde el año, estos más o menos en 1950, 1960 empezó a crearse en unas organizaciones para el cuidado del ambiente. Pero en la Convención del Río de Janeiro en 1952, pues ya se habló principalmente del cuidado del ambiente, creando una serie de objetivos para disminuir la contaminación ambiental. Además, generar respeto en cuanto a los recursos que tenemos a nuestro alrededor. Este tratado no fue solamente para algunos países, sino fue a nivel global, aunque este tratado solamente lo firmaron 172 países, el total que se encuentran en el mundo. Luego, bueno, acá en esta partecita
En el último párrafo vamos a encontrar que nosotros, es decir, niños, bebés, todos en general, estamos generando 1 tonelada de residuos a la tierra. Es decir, que la persona que viva 70, 80, 100 años está generando mensualmente anualmente, perdón, 1 tonelada de residuos. Es decir, que si duró 100 años, generó más de 100 toneladas de residuos pues, para la tierra. Y de eso a veces las personas no aprovechan o no disminuyen la cantidad pues, de residuos. La idea es llegar a cero, aunque es muy difícil, pero la idea es disminuir todos estos contaminantes que estamos generando, ya sea como el plástico, el papel o el desgaste de los residuos de calidad. Bueno, en la siguiente vamos a encontrar una imagen que son las estrategias de minimización del impacto ambiental. Ustedes esta imagen la han visto. Noveno, esta es la visión sistémica del ambiente. Tenemos dos figuras. La figura 1 es el impacto de la degradación del medio ambiente, el cambio climático y las amenazas naturales sobre los recursos. Y la figura 2 es adaptarse y tomar acción. Es decir, que yo les doy la primera, por ejemplo, en la degradación ambiental, un ejemplo que sería pérdida de tierra, y les doy una adaptación que sería un pastoreo manejado. Luego, en las amenazas naturales, pues es adaptarnos, no destruir por ejemplo, las zonas de pastoreo tan rápido, sino tener determinado número de reses para cuidar y no, pues no generar bastante, para que no generen bastante contaminante. También en esta parte, por ejemplo, las personas que construyen al lado de la costa, esas no son zonas para construir, entonces es aprender a utilizar, como les digo, como los recursos y aprender en dónde se debe construir. O al lado de los ríos también, ¿no? También sí, porque construyen, no, y es que, o sea, no sé, pues, tristemente es de ignorancia de las personas, pero a veces construyen al borde del río. El río crece porque yo les había dicho, el río tiene su sitio y su espacio y el agua tiene que correr por donde siempre ha corrido. Y se le llevan las casas y bueno, que después quedan damnificados, que fueron afectados por la naturaleza. Y no, señor, porque fueron ellos mismos quienes no manejaron el sitio donde debían de construir la casa, simplemente construyeron donde pensaron que era bien y pues Ellos ya están después, afectando a la naturaleza. sí, ellos exactamente, están invadiendo las partes naturales, partes que no se tienen que construir, partes que no se deben utilizar para un beneficio mutuo, un beneficio propio, un beneficio común. Entonces la idea es aprender también pues estas pequeñas cosas. Por ejemplo, en esta por ejemplo, en el centro, acá les voy a hacer una rayita para explicarles, por ejemplo, esta, donde tenemos pérdida de tierras de labranza. Tenemos, por ejemplo, como les digo, como la estrategia para disminuir esta pérdida de tierras de labranza, una que sería la reforestación y la segunda el banco de semillas. Si recordamos en biología, nosotros veíamos lo que es los alimentos transgénicos. Estos alimentos transgénicos tienen que modificar su semilla, quitando ciertos alelos o genes de su cadena de ADN para que este alimento sea modificado. Hacemos nuevos alimentos, pero estamos perdiendo la semilla nativa de ciertos elementos o productos que utilizamos a diario. Por ejemplo, la papa tiene más de 6.000 variedades de papa y ya, bueno, en el 2015 teníamos 6.000. En este momento ya tenemos más de 7.000, pero si nosotros preguntamos, bueno, el tipo de papa pastusa de las primeras de hace 20 años, ¿dónde está la semilla natural? Ya no existe porque ya tenemos papa pastusa modificada. Entonces, estamos perdiendo, generando tecnología, generando nuevas innovaciones, estamos perdiendo cosas nativas que son de mayor duración. Por ejemplo, la papa, no recuerdo ahorita el nombre, se los voy a buscar, la papa que mandaron a la luna, que la tienen sembrada, que ya ella dentro de su ADN produce ella misma el agua, produce ella misma los nutrientes para poder subsistir en este ambiente que es la luna. Entonces son cosas que se van haciendo.
pero también se van perdiendo otras muy importantes de la Tierra. ¿Alguna pregunta? No, no, señora. Profe, Señora, profe, ¿qué relación tiene eso con la bioética? bioética, pues es muy importante. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos modificación genética, tenemos que ver si es muy importante a mediano, corto y largo plazo. Hay cosas, por ejemplo, hay películas que ustedes han visto que se cambian algunos genes de las personas volviéndolos más musculosos, más inteligentes. Hay que ver a largo plazo qué sucede. Por ejemplo, a los niños que han sido modificados porque tenían la trisomía 21 o el síndrome de Down, a largo plazo, ¿qué sucede? Hasta ahora estos niños tienen de 12 a 15 años, que esos experimentos se generaron hace 15 años y no se ve hasta el momento ningún riesgo general, pero sí quedan algunas secuelas de esta enfermedad, por ejemplo, lo que es sobre todo en la cara. ¿Listos? Entonces la bioética es ver la importancia, el respeto por la naturaleza. Por ejemplo, si se va a hacer alguna modificación, como les decía, lo de la papa, es ver, guardar las semillas nativas y también generar pues ¿En unas qué nuevas. afecta a la Entonces, es ver sociedad? también la Eso importancia. también. También, ¿cómo afectaría a la sociedad? ¿Ustedes cómo creen? Pues como en el consumo. También el consumo. Hay si recuerdan, una palabra que se llama bioacumulación. Todos estos nuevos genes se van acumulando en nuestro organismo, en nuestra cadena genética. Entonces, cuando nosotros hemos consumido muchísimos alimentos transgénicos. Alguno de estos tiene un receptor que se adapta a nuestro ADN. Cuando nosotros vamos a generar, a procrear un nuevo ser, puede que traiga este receptor y cambie la cadena genética de nuestro niño. Por ejemplo, lo que era en lo de, se me olvidó lo que pasó en Hiroshima. ¿Recuerdan? Las bombas nucleares. ¿Sí recuerdan de los animalitos como quedaban de las personas? No, señora. Sí. Chernobyl. Les busco acá a ver si encuentro. Eso los mandó Perú. Es el de la papa, Perú o Chile, no recuerdo. A ver, voy a buscarles acá. Por ejemplo, en la bioética. Bueno, entonces, en general, esos cambios transgénicos se generan principalmente en sus genes, pero pues se observan sobre todo es en las partes físicas de las personas. A ver. O sea que puede cambiar la evolución del ser humano. También. Especies modificadas. Modificadas. De la bomba. Nuclear. O de Chernobyl. No era de Hiroshima. Señora. Tengo las imágenes. Ay, por favor, espéreme y le dejo compartir. Ya puede compartir. ¿Comparto pantalla? Sí, ya le di permiso. ¿Sí están viendo? Sí. Acá hay imágenes. ¿Listos? Entonces veamos bueno, ahí fueron ya quemaduras de la bomba. ¿Listos? Hay documentales excelentes. Vean, por ejemplo, a esta niña los ojos, sí. Bueno, sobre todo su piel, pero es por el campo magnético que genera la bomba.
Vale, se pero ve a la largo radiación de plazo, la por bomba, ejemplo, el cambio genético. Si ahí fueron pues quemaduras que se produjeron pero la de las... radiación de la bomba no le afectaría, o sea, si le afecta a la persona, también le afecta al bebé, ya que está tomando desde una persona que debería estar infectada con la radiación, ¿no? Sí, sí, es radiación, sí. Vale. Y la bomba, lo que es la bomba es todo esto. Y más acá arriba, 2 personas. Ujú. Y ya, eso es todo. Como quedó el desastre, entonces. ¿Ya? Sí, ujú, muchísimas gracias, sí. Vale. Ahora, ¿cómo vas a compartir pantalla? No sé. Ah, ya. Listo. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. Sí. Eso, entonces, veamos que acá les voy a enviar un video cortico. Se los voy a enviar por WhatsApp para que lo vean. Ahí se los estoy enviando. Es cortico como explican cómo se van, para ustedes que son súper buenos en química, cómo se van decodificando y separando lo que son los neutrones, electrones y protones para generar esta energía nuclear. ¿Listos? Entonces ahí les envié algo cortito. Y les voy a buscar uno, a ver, que muestran en general cómo quedan las personas y bueno, y niños que han, pero no, bueno, niños que, bueno, que nacieron de padres que estuvieron en esta bomba nuclear, bueno, que fueron sobrevivientes, cómo quedan, pero no lo encuentro. Yo los busco y les envío, ¿listos? Bueno, entonces voy a seguir para terminar de explicarles acá. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, ahí está, compartiendo. Ah, listo, listo. Bueno. Entonces, este cuadrito es muy importante, la idea es que lo lean y se den cuenta que hay una serie pues, de estrategias que no es cambiar, sino adaptarnos y tomar acción, porque no es solamente nosotros hablar de cuidado del medio ambiente, del ambiente, todas las actividades que nosotros podemos realizar a corto, mediano y largo plazo, sino que nosotros podemos... Bueno, la siguiente, hasta ahí terminamos. Ah, no, la última, no, ahí terminamos, ¿listos? Yo les voy a ir complementando pues la guía con las fichitas o videos y así les voy explicando. Si tienen dudas, pues me preguntan en las clases o me escriben. Recuerden que tienen que hacer pues resumen de la guía, luego van a hacer el mapa mental de la temática, van a escribir cuál es la importancia de cuidar los recursos naturales de la localidad donde viven, o sea, por el lado de su casa, si de pronto hay zonas verdes, si está el río, si hay zonas, bueno, también podemos verlo de zonas seguras, también si, ¿qué otra? Disminución, por ejemplo, de los papelitos y la basura que generamos, ni siquiera de recoger papel del suelo, sino de la basura, o residuos sólidos que generamos, disminuyendo, por ejemplo, así como Luisa, como las papitas y eso que me trae, entonces que no sea en paquete churrión, sino que sea algo más natural de la casa, ¿cierto, Luisita? Sí, profesora. Ah, Ah, ya lo bueno. sancocho. Uy, bueno, sí, ya aquí lo estoy esperando. Bueno, yo espero también nota en la plataforma. Ah, sí, pues ya mire, verá sus 3 notas anteriores que ya se las subí. Me subí 6 notas. 6 notas, ¿se imagina? Bueno, la siguiente entonces es el cuento, se llama El monstruo del plástico. Lo van a leer y hay unas preguntitas. Escribe qué medidas se pueden tomar para que el monstruo del plástico no invada el mundo completo. Luego dibuja la historia, van a escribir la enseñanza que deja el cuento. No, yo les hago actividades como de para segundos. Luego, en la figura 2, es decir, el cuadrito que les expliqué de adaptarse y tomar acción, van a escribir los mensajes que más les llamen la atención pues, de esta figurita. Van a realizar un mapa así como el que ven. Este es un mapa genealógico, pero la idea es que lo vamos a hacer como un árbol genealógico, perdón, pero lo vamos a hacer un arbolito como mostrando los mensajes más importantes para disminuir el consumo de
Por ejemplo, disminuir las galguerías, ya que sabemos que las galguerías, pues este papel se puede degradar después de 1000 años. Entonces, voy a consumir solamente fruta, que desde que yo llegué acá al colegio les he dicho a ustedes, en vez de comer papitas, entonces se comen una manzanita o una empanadita o un buñuelito, así como los que me trajo Luisa la semana pasada. Cierto que es que Luisa no trae nada. ¿Listo? Profesora, estamos en virtualidad, no en presencialidad. O sea, me va a mandar el buñuelito, la fotico y ya, ¿sí? Virtual, sí. Bueno, yo también le voy a mandar las felicitaciones de que pasó a 10º virtual. A 10º, ajá. Otra vez a 10º. Listo, entonces este arbolito es para incentivar a nuestra familia a la disminución de la contaminación ambiental. Si ustedes hacen estas acciones desde casa, yo creo que vamos a lograr grandes cambios en nuestra comunidad a través del tiempo. Bueno, y por último, el 40% de la nota, pues es el taller evaluativo, que es ustedes a conciencia que lo contesten, no es que se estén copiando. Entonces, que lo hagan a conciencia. ¿Listos? ¿Alguna pregunta? No, señora. ¿No? Bueno, la siguiente. Les voy a explicar la de biología. No sé de biología que ya la han realizado, ya la han leído. Sí, pero un poco. Bueno, lo mismo. Esta es hasta el 6 de noviembre, ya que ustedes, pues, lo que les estaba diciendo, salen a vacaciones, a más vacaciones. Entonces, la pregunta, o bueno, ¿cuál es la importancia de la bioética en nuestras vidas? Entonces, los temas tenemos bioética, definición y principios, genoma humano, terapia génica y sus implicaciones, organismos transgénicos, argumentar ideas sobre los avances científicos, resaltar las ventajas y desventajas de la biotecnología y reconoce los avances científicos y tecnológicos como un aspecto a analizar y debatir en su vida diaria. Entonces, en la guía vamos a encontrar en la contextualización, pues, la descripción, que es la terapia génica. Recordemos que es un avance muy importante de la tecnología en el área de la genética, es decir, la manipulación del ADN, y consiste en la modificación o adición de material genético nuevo dentro de un organismo, con el fin de que este último sea capaz de corregir las deficiencias que se expresan en el fenotipo. Recuerden que el fenotipo son las características que se ven a simple vista. Actualmente se realizan investigaciones sobre el tratamiento de enfermedades como la hemofilia. Recordemos que la hemofilia es la no producción de un factor en la sangre para la coagulación. Puede ser el factor 5 o el factor 8 de coagulación. Depende, pues, de como de la gravedad de la coagulación. También el cáncer, la diabetes y algunas alteraciones del hígado como el cáncer. ¿Listos? Luego, pues, tenemos la explicación en general del tema. Recuerdan, bueno, aquí en la terapia génica puede aplicarse en células sexuales o en células somáticas. ¿Recuerdan cuáles son las células somáticas? Niñas. No, señora. Las células somáticas son las... Creo que son lo de los óvulos espermatozoides, células del femenino y masculino. No, las células sexuales son aquellas que son femeninas y masculinas, ¿listo? Las células somáticas son aquellas que conforman cualquier tejido del ser humano, ya sea las células del tejido óseo, las células del tejido muscular. Entonces son aquellas que están conformando el cuerpo. Bueno, entonces cuando hablen de, por eso se diferencian células sexuales, es decir, aquellas que son definidas simplemente, pues, para la reproducción, o células somáticas, cualquiera que se encuentre en el cuerpo. También, pues, vamos a ver sus efectos, cómo varían en dichas células, es decir, en las células que sean elegidas,
cómo cambian o cómo pues se afectan, ¿cierto? Ay, se me cambió. Esta no es. Ay, déjame porque me salí. Bueno, listos. En la contextualización pues vamos a encontrar, también vamos a hacer conexión con los anteriores temas porque es importante, pues este periodo sobre todo hemos visto lo que es de genética, bueno, la genética y pues sus implicaciones en la vida diaria. En la fundamentación pues vamos a encontrar que es bioética, bio, recuerden que es bios, es decir, vida, etos significa ética, es decir, nace como una actuación multidisciplinaria cuando los científicos, además de dominar y transformar la naturaleza, logran un dominio y una capacidad de transformación del mismo ser humano. Es decir, que nosotros debemos de respetar y se coloca esta bioética para no generar, como les decía, el superhumano, sino simplemente ajustar o arreglar unas enfermedades que han deteriorado el ADN del ser humano. Bueno, también de las plantas en general, pero sobre todo pues del ser humano. ¿Listos? Entonces acá está la explicación de qué es la bioética. Vamos a dar una explicación de general de la revolución de la biotecnología, porque la biotecnología influye en todos los ámbitos de nuestra vida, es decir, lo que estamos comiendo, lo que nos estamos vistiendo, lo que estamos usando, lo que en general todo lo que nos aplicamos en la piel también pues está utilizando biotecnología. Listo, está la explicación pues general. Les estoy explicando tranquilas que clase por clase les voy explicando una hoja y pues ahí vamos socializando para lo que no entiendan. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, lo que dice esta imagen, esta caricatura. ¿Quién la quiere leer? Niñas. Yo, Gracias. ¿ya? ¿Sí? Bueno, dice la gordita. Yo no como nada que sea genéticamente modificado. Y el señor dice, podría dañar mi salud. ¿Y ustedes cómo los ven a ellos? Re gordos. Rechonchitos, ¿cierto? Podemos, por ejemplo, bonito, para las que tomamos agua y nos engordamos, entonces un alimento que podamos consumir y no nos engorde, nos adelgace y nos ponga bonitas. Podría ser algo bueno, aunque nosotros sabemos que eso va a tener repercusiones para nuestro cuerpo más adelante. Esta caricatura, a ver, ¿quién la quiere leer? Yo. Bueno, en la primera dice, descubrí del modo más duro que mucha de la gente que trabaja en el campo de la biotecnología son bromistas. Creí que mi compañía estaba dando vacunas gratuitas contra la gripe. Estúpida de células madres. ¿Qué entienden de ahí? Pues que él piensa que es más importante, o sea, él cree que es más importante la empresa de él porque estaba dando vacunas contra la gripe y no lo del campo. Bueno, lo que pasa es que con esta caricatura se está dando a entender que a veces cuando dicen vacunas contra la influenza, toman a ciertas personas que quieran participar en ese experimento para decir, vamos a aplicar esta vacuna contra la influenza. La aplicaron y todo. ¿Sí lo ven que él tiene algo diferente al otro sujeto? Sí. Bueno, tiene alitas y tiene nariz de cerdo. A veces, cuando cogen todas estas vacunas,
de experimento a unos conejillos de indias, pueden modificar, bueno, sí, contra la influenza sí sirvió, es decir, no le volvió a dar influenza, pero generó otros cambios en su organismo. Por ejemplo, este señor, pues, le salió nariz de marrano y le salieron alas, porque a veces esas células, ese anticuerpo que nos están aplicando en la vacuna, viene de animales, viene células modificadas de animales, células modificadas de plantas, entonces a la final no nos estamos, si no leemos, si no nos informamos, nos va a pasar lo mismo que al de cara de cerdito. Vamos a tener unos cambios en nuestro cuerpo que no nos habíamos dado cuenta antes. ¿Listos? Entonces, eso también es importante. Es muy buena los alimentos transgénicos, pero pues también genera otros cambios en nuestro cuerpo. ¿Listos? Entonces, esto lo vamos a ir leyendo, porque es más de lectura para que lo entiendan. Lo vamos leyendo y se los voy explicando. En la próxima clase, pues les explico, es decir, como el 24 de octubre, nos ponemos juiciosos y las explico para Profe, que ¿qué es lo entiendan. que va a haber para Semana Cultural? Solamente vamos a ver un video y de ahí unas preguntitas y esa nota va dentro de la nota general, ¿listos? ¿Y ya? Ah, bueno. Como 10 preguntitas. O sea, no les voy a sacar algo aparte que video, sino la idea es que ustedes participen más bien viendo una película muy bonita que les vamos a dar el nombre, ¿listos? Para que la desarrollen esto. Bueno, aquí entonces recuerden que tienen que hacer pues el resumen. Luego en la actividad 1 pues hay un párrafo sobre la opinión de un autor frente a la tecnología y los avances tecnológicos. Lo van a leer y revisan el siguiente diagrama y según este y la lectura de la guía tratar de dar una definición clara de las siguientes frases. No se trata de copiar los problemas que resuelven estas ciencias como está en el diagrama. Se debe redactar una definición: bioética, ingeniería genética y educación ambiental. Luego, acá pues tenemos, ¿no? Tenemos este cuadrito, la idea es que estamos dando las generalidades de la bioética, de la ingeniería y de la educación ambiental. Y ustedes pues van a dar su concepto de cada una de estas. En la actividad 3 van a observar e interpretar la siguiente infografía y voy a explicar en un párrafo de 10 renglones que incluya qué relación tiene esto con la bioética. Entonces, acá están los alimentos transgénicos, que es lo que hacen, por ejemplo, esta bacteria, lo bonito es que esta bacteria no se envejece rápidamente. Pero la mazorca sí, entonces voy a cortar el gen del envejecimiento y se lo voy a cambiar por el de este gusano. Así pues no se envejece tan rápido esta mazorca, ni es afectado por X bacteria. Entonces ahí les va explicando el paso a paso de cómo se corta, se modifica el ADN. ¿Listos? Y los resultados. Bueno, en la actividad 4, pues señalar, según lo comentado en la guía y con los conocimientos del tema de la guía, los pro y los contra de la tecnología. Entonces, ustedes me van a dar 4 ventajas y 4 desventajas de la biotecnología. Luego sigue una lectura sobre problema bioético, elección del sexo en los humanos. Se puede también ya realizar este tipo recordemos que esto también es ni siquiera por un gen, ya es un cromosoma general que se puede elegir, bueno, naturalmente el embrión elige si quiere ser hombre o mujer y genéticamente ya se puede hacer el cambio de X y Y a través de la ingeniería genética. Entonces ustedes dan sus opiniones, hay una serie de preguntas, ¿qué opinan acerca de eso?